¿Cómo estás, Martín? Hola, Martín. Hola. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un poco que nos cuentes esto, ¿no? De estos modismos que terminan siendo aceptados por la Real Academia Española. Bien, como ustedes decían recién en la presentación, el che es una palabra que nos representa mucho, no solo a nosotros, sino al Río de la Plata, porque también se utiliza en Uruguay y en el sur de Brasil también. Que en realidad por ahí sorprende esta cuestión de que ahora aparezca en la Real Academia Española, porque para nosotros, como ustedes decían, tenemos una trayectoria desde tangos, desde películas, en las cuales se menciona, y en el habla cotidiana para nosotros es sumamente frecuente. Lo que pasa es que el proceso para que una palabra aparezca en el diccionario de la lengua, que es el diccionario general de todos los que hablan español, es un proceso muy lento. Primero requiere que se documente, que aparezca no solo en las películas, en las canciones, sino que aparezcan en distintas publicaciones, y después que esa palabra se extienda en el uso, es decir, que muchos hablantes la utilicemos. Por poner un ejemplo, las palabras de América que con mayor frecuencia aparecen o son incorporadas en el diccionario de la Real Academia Española son los mexicanismos, por una cuestión de cantidad. Entonces, a nosotros nos lleva mucho más tiempo incorporar una palabra al diccionario por esta cuestión. Es decir, la Academia Argentina de Letras propone palabras frecuentes, eso se analiza en el entorno de la Real Academia Española y se incorpora al diccionario. ¿Es un misterio la procedencia de la palabra? ¿De dónde viene? ¿Dónde surge? Sí. Hay distintas teorías, como mencionaban recién. La primera es muy vinculada con la ola inmigratoria italiana de principios del siglo pasado, en las cuales se vinculaba con la palabra chioé, que por deformación en el habla cotidiana terminó siendo che, pero también se utiliza en el portugués, muy escrito, también con el valenciano, con el mismo significado, es decir, como una suerte de llamado de atención a quien le queremos hablar para que nos escuche. También hay unas teorías acerca de su vínculo con las lenguas originarias, pero bueno, quien se dedica a la etimología no reconoce esta influencia de las lenguas originarias como origen de la palabra che, pero es una de las teorías posibles, como mencionaban recién, el vínculo con el pueblo mapuche, que significa gente, también con el guaraní, que tiene un valor de posesivo, se utiliza como mi, y lo que se menciona, así que para nosotros sigue siendo bastante incierto de dónde viene, pero la cuestión es que ya pertenece al ADN argentino sin dudas. Claro, vos recién mencionabas que en guaraní, si mal no recuerdo, me dijiste, significa mi. En otros idiomas, el che, ¿se utiliza con el mismo significado? Recién mencionabas Portugal, entre otros. No. Significa sobre todo, tiene el valor de interjección, es decir, llamar la atención de a quién le estamos llamando. Así lo utilizamos nosotros, pero sobre todo en Argentina, es decir, por ejemplo, che Silvia, tal cuestión, simplemente es un llamado de atención Sí, a quien estamos hablando. Un poco los ansiosos, ¿viste? Che, prestame atención. Claro, bueno, y en Argentina, por el uso extendido que tiene, lo usamos casi como el pronombre vos. Es decir, el che equivale para nosotros al vos. Es decir, no solo es la forma de llamarle la atención a quien nos está escuchando, sino directamente es vos, que te estoy hablando, préstame atención. Che, Martín, y fuera del ámbito rioplatense, donde está más arraigado, ¿en qué otra provincia lo utilizan muy frecuentemente? En realidad, extendido en casi toda Argentina, en toda la República Argentina, bueno, sobre todo, por supuesto, mucho más en Buenos Aires y en Cava, pero en Uruguay también es sumamente frecuente, en el sur de Brasil también, y saliendo ya del ámbito del Río de la Plata, en España, pero solo en la zona de Valencia, pertenece también al uso del valenciano. Martín, ¿cuál sería el motivo por el que la Real Academia dice, no, lo analizamos mucho y esta palabra, aunque se utilice de manera frecuente en ciertos lugares, no va a estar aceptada? Tiene que ver fundamentalmente, como les mencionaba al principio, con la frecuencia de uso. Es decir, con la frecuencia de uso en cantidad de hablantes y la extensión territorial. Hay palabras como, por ejemplo, que se utilizan mucho en el ámbito del habla de Córdoba, pero no están extendidas al nivel país. Entonces esa palabra, por más que para nosotros sea muy frecuente,
no va a llegar a incorporarse al diccionario de la lengua general por estas cuestiones. No está extendida en cuanto al territorio y la cantidad de hablantes no hace que su incorporación sea significativa. Y eso no quiere decir que no las podamos usar. Es decir, hay un montón de palabras que no figuran en el diccionario, pero que son de uso frecuente. Por ahí solemos creer que si no aparece en el diccionario de la RAE, no las podemos utilizar. Todo lo contrario, porque en realidad los que decidimos qué palabras usamos o no, somos los hablantes. Lo que hace la Real Academia Española es eso, legitimar usos generales para todas las personas que hablan español. Martín Tapia, gracias por este contacto con Telefe Noticias y por contarnos todo esto.